El mito de la Argentina potencia es solo para meterte la mano en el bolsillo. El mito de la UCR como reserva moral de la democracia argentina también. Y a partir de esto te contaremos y explicaremos y reflexionaremos sobre algunas cosas. Acá, en el nuevo programa de El Poeta y el Diván. Mi nombre, Javier de Fox, y dicen que soy escritor. Mi nombre es Fernando Ramírez y dicen que soy psicoanalista. Bueno, no. Nobleza obliga. Primera mención. Ha fallecido un compañero. El periodista Diego Rojas, periodista, escritor. Que ambos lo hemos conocido personalmente. Un dolor para toda la militancia, para todo el periodismo. Y dentro de todos sus libros siempre recordaremos un libro que se puede definir como periodismo militante, de alguna manera. Del bueno, ¿no? Del bueno, del que reivindica, de hecho en su propio nombre reivindica a Rodolfo Walsh, que es quien mató a Mariano Ferreira. Diego Rojas, bueno, un saludo para los familiares, para los amigos, las amigas, desde ya, y bueno, y este programa. Además, recordar la importancia de la entrevista que le hizo Diego Rojas al asesino Pedraza, que fue tomado como material, claro, ¿no? Para el juicio, para ¿no? Llegar hasta el asesinato de Mariano. Sí. Bueno, como te anunciamos al principio, uno de los pilares, uno de los próceres de nuestro excelentísimo presidente Milei es el señor Roca, que a días de haberse inaugurado el busto de Menem, nos muestra un poquito, quizás de Menem ha hablado peste, está en su momento, lo ha reivindicado, ha dicho también que era populismo de derecha, esa ida y vuelta que ya caracteriza al presidente. Hay que ver, por ahora Roca parece que es sólido, pero nosotros trataremos de mostrar que no es tan sólidas, no conoce tanto de Roca. En principio porque la idea de Milei siempre sobre Roca es que él es el adalid del liberalismo argentino y en consecuencia supuestamente nunca le dio un rol importante al Estado. Sin embargo, justamente el surgimiento del Estado-Nación en la Argentina tiene como protagonista fundamental a Julio Argentino Roca. ¿Por qué? Porque esta idea Argentina potencia que se ha hecho con estadísticas raras, con muy pocos países, que pone a la Argentina en el sexto o séptimo lugar, en los primeros lugares, obvio un problema fundamental que ocurría, que es lo que nosotros en la secundaria, vos en la secundaria seguramente, te enseñaron como División Internacional del Trabajo, y que nosotros en nuestra educación lo presentamos como el imperialismo, como el surgimiento del imperialismo, del nuevo imperialismo a nivel mundial, que está íntimamente ligado a un proceso ocurrido a mediados del siglo XIX, que es la formación de los estados nacionales en Europa. Hablamos de Francia, cuyo protagonista fue en primer momento Luis Bonaparte, que rápidamente encontramos cuál es el primer rol del Estado. Creo que Marx sacó una conclusión importante en ese libro, el Brumario de Luis. El 18 Brumario de Luis Bonaparte. En el sentido de que la Comuna de París, que fue brutalmente reprimida por las autoridades francesas, le planteó una de las grandes conclusiones a Marx, que es el tema de la dictadura del proletariado. A su vez, después tenemos otro Estado-Nación importante, que va a cumplir un rol importante en el proceso posterior, que es la Alemania, el Segundo Reich, con Otto von Bismarck, que unificó a los distintos príncipes alemanes en función de la instalación plena del sistema capitalista, que a su vez, incorporando otra vez a la clase obrera, dio origen al que fue en su momento el partido más importante de la clase obrera, que fue el Partido Socialdemócrata Alemán, que son dos experiencias a tener en cuenta: la Comuna de París, con la ausencia de un partido, con la ausencia de la perspectiva de la toma de... Tuvimos un presidente hace poco, Alberto se reivindicaba socialdemócrata. Claro. Lo cual provocaba los enojos de Guillermo Moreno hasta el bigote, ¿no? Y que ahora hay toda una campaña. Y por último, tenemos al que se presenta como el adalid del Estado Nacional, la República, que es Francia, con su unificación, con la inspiración de la República de la Revolución Francesa, y que es la investigación de estos pilares, fue tomada por Marx para la fisonomización de sus propias ideas.
Ahora bien, ¿por qué todo esto? ¿Por qué? Porque en esa mediados del siglo XIX, el desarrollo de lo que se llama la segunda revolución industrial le planteó a la distinta burguesía el problema de la extensión de los mercados, en el sentido de que el auge de la productividad en distintos países significó una sobreproducción, es decir, una incapacidad de volcar al mercado de sus productos. Por eso les planteó ampliar el mercado, y en esta sintonía es donde entra la Argentina y donde entra la primera reflexión importante, que no la atañe a Milei, sino que la atañe al propio peronismo, en el sentido de esta idea de el desarrollo capitalista independiente, es decir, la posibilidad de competir, de industrialización de la Argentina que tanto plantea el peronismo. ¿Por qué? Porque sencillamente los países centrales, los países imperialistas llegaron primero y por supuesto no quieren que los países periféricos se industrialicen, y tienen toda una política en torno a esto, cuya cristalización fue esta División Internacional del Trabajo, que significó el modelo agroexportador. Ahora bien, Roca, con esta claridad, con esta aceptación, se planteó lo que se llama la conquista del desierto. En vano le decían el zorro, ¿no? Claro. Se planteó la conquista del desierto, que no era un desierto, sino que estaba habitado por decenas de pueblos originarios, con el objetivo de extender la frontera agrícola. Porque este es un dato importante. Argentina tomó una decisión a la hora de ubicarse en este modelo agroexportador. Porque hay dos formas de cultivar. Una que es la agricultura intensiva, es decir, incorporo maquinarias en este pedazo de tierra para que produzca más, o extiendo la frontera que me da el mismo resultado sin la inversión de maquinarias, sin industrialización. Esta fue la decisión de Roca, que sí, en esto podría, permítame darle la razón a Milei, fue una suerte de campaña privatizada, es decir, la plata, la financiación, la realizaron distintos, los Martínez de Oz y compañía, pero sin embargo, con un ejército que representaba, en última instancia, siempre representa el Estado. Y con esto atacó, invadió, corrió las fronteras y liquidó lo que se llama un genocidio indígena, que quizá en algún momento podemos llamarla, aunque sí es más claramente un genocidio, cortando un proceso, que es este, que es que en realidad no era un desierto, ni tampoco los indios o los pueblos originarios eran tan hostiles. ¿A qué me refiero? A que desde la época de la colonia, Chile y Argentina, lo que serían Chile y Argentina, tenían un comercio. Ahora bien, ¿quiénes eran los encargados de transitar ese comercio? Los pueblos originarios. Es decir, hay fuentes que hablan de que los malones, hasta en un punto, que se lo presenta como indios malos que vienen y atacan a los pueblos, en realidad se lo entienden como un intercambio comercial. Esto es lo que vino a liquidar Roca en función de esta expansión de la frontera agrícola, y en ese periodo, estamos hablando ya de la segunda mitad del siglo XIX, la aparición de algo muy importante, que es el alambrado, que permitió justamente, no es que las vacas andan sueltas por ahí y son del que las agarra, sino que se permitió la acumulación de distintos terratenientes de cuál era su ganado, su poderío económico. Y por otro lado, y esta instancia de Sarmiento, y ha escrito mucha literatura, la idea de un ataque al gaucho. ¿En qué sentido? En el sentido de buscar la proletarización del gaucho. El gaucho, siempre me gustan estas imágenes sencillas. El gaucho iba ahí por la pampa, encontraba una vaca, la mataba y no era de nadie. Al aparecer el alambrado, al gaucho se empezó a ya ser un bandido rural. Y a la vez se necesitaba mano de obra. Y el gaucho, con las famosas levas militares y a la vez las levas de trabajo, con un certificado que apareció en su momento, se trató de empezar a proletarizar. En este sentido, para llevar adelante esta política, Roca empezó a constituir este Estado Nacional, en primer lugar con la moneda nacional, dato interesante, opuesto a lo que dice Milei, en primer lugar, la participación del Estado con su ejército para la intervención de los negocios,
y a la vez empezó a formar el primer partido que no es entendido como el partido actual. Siempre hay que ver que el primer partido de alguna manera moderno en la UCR, la cual nos referiremos más adelante, por sus propias características también de clase, de alguna manera, sino que era una suerte de grandes terratenientes que se juntaban en el Jockey Club, en la sociedad rural, y acordaban entre ellos, por medio de supuestas elecciones democráticas, quién sería el próximo presidente. En este sentido, Roca, como protagonista de la extensión de la frontera agrícola, es elegido presidente y toma como fuente fundamental el fortalecimiento de este Estado. Fortalecimiento del Estado que el presidente niega constantemente como algo que jamás hubiera brotado de la cabeza de Roca, cuando sin la intervención y participación del Estado hubiera sido imposible ese proceso de modernización que Roca llevó adelante, ¿no? Claro, esta es una de las tantas contradicciones. Quizás considerámosle que es un buen economista, pero pésimo historiador. Concedámosle, si vos decís. Bueno, siempre hay que hacerle concesiones. El punto es que, sin embargo, la necesidad de mano de obra no fue satisfecha por los gauchos y empezó a alentarse la inmigración, que a diferencia de lo que plantea Alberdi, otro de los padres o próceres de Milei, que sí defendía el Estado justamente como promotor de la inmigración, que tenía la expectativa de que los inmigrantes sean de los países más industrializados, Inglaterra, Alemania, Francia. Lamentablemente vinieron tanos e italianos, que hay que entender bien que estamos ver que España ya era un imperio en decadencia, había perdido la mayor parte de sus posesiones, de sus colonias, e Italia, que recién se había unificado de la mano de Garibaldi y que estaba dentro de este proceso de unificación de los estados, estaba por detrás. Entonces vinieron tanos y españoles. Y ahí estamos nosotros. Y no es casualidad esto, y en esto para meter a la clase obrera como protagonista de esto, que si bien vinieron inmigrantes alemanes, que eran protagonistas de quizás el capitalismo más pujante, comparado con la inmigración italiana y española, que quizás eran países que todavía no se habían desarrollado de manera capitalista plena, habían abrazado las ideas anarquistas. Es interesante esto porque estamos hablando de el anarquismo en todas sus vertientes. Quizás podemos sacar anarcocomunismo, anarcosindicalismo. Tenía una concepción. Es otro programa, claro, ¿no? El movimiento obrero con esto. Tenía una concepción más individualista, o sea, alejado de la experiencia del trabajo colectivo, de la fisonomización de la clase obrera que sí tenían los alemanes. Y por eso hay que entender, en primer lugar, cómo fueron los inmigrantes alemanes, los primeros que abrazaron las ideas socialistas, y cómo no ocurrió lo mismo con los españoles e italianos, y por qué explica, como decís, hacemos un linkeo para un próximo programa, por qué en las primeras décadas de la formación del Estado Nacional, el protagonista, la ideología predominante dentro de la clase obrera argentina fue el anarquismo. Ahora bien, esto significó una presión para Roca y para el PAN, para el Partido Autonomista Nacional. Y como ocurre entre las élites, los terratenientes, empezó a haber divisiones. Unos decían, ocurrió después con Azules y Colorados, con Videla y con Macera, cómo tomar un movimiento popular, si me lo apropio o lo liquido terriblemente. Había un sector como Roca que decía, no, acá hay que cortarle la cabeza a todo, y un sector que decía, muchachos, acá hay que avanzar en la democratización, en el voto, en una mayor participación popular, como era Luis Sáenz Peña. Como Roca no quería esto, el muchacho logró imponer a Juárez Selman como su sucesor, en un momento en el cual estaban avanzando las inversiones inglesas, sobre todo, se estaban consolidando los grandes latifundios, sobre todo en la Pampa Argentina, y se estaba consolidando el Estado-Nación. Sin embargo, la asunción de Juárez Selman abriría
Perdón, una etapa de crisis. Porque como correlato de una crisis a nivel europeo, y esta política de privatizaciones, tal cual lo quiere plantear Milei hoy día, quizás Juárez Selman sea más parecido a Milei, generó una crisis económica fundamental, fenomenal, que llevó a que rápidamente empezaba a ser cuestionados no solo por Luis Sáenz Peña, sino por toda otra vertiente, un protagonista en todo este periodo, que era Mitre, y sectores, y en esto ya, bueno, lo desarrollaremos después, sectores más vinculados a esta naciente clase media, o intelectuales. No sé si sabías que existe un partido republicano, sabías que existió en su momento. Sí. En el que estuvo Hipólito Yrigoyen. Exactamente, en sus primeras armas. Y esto abrió toda una puerta de una crisis que terminó desembocando en lo que se conoce como la Revolución del Parque, que fue protagonizada por lo que se llama la Unión Cívica de la Juventud, que era una alianza entre estos sectores más jóvenes, muchos que venían del Partido Republicano, Claro. muchos que estaban influenciados por el iluminismo francés, y los viejos sectores de la burguesía comercial terrateniente, más vinculados al puerto, que era cuya figura más importante era Mitre. Esto protagonizaron un intento, lo que se conoce como la Revolución del Parque, que a pesar de haber sido derrotado, hay... Parque de regimiento de artillería. Lo que hoy es Plaza Lavalle. El parque de regimiento de artillería. Que algunos dicen, no sé si sabías, por lo menos esto lo dice Gálvez en la biografía. ¿La de Yrigoyen? La de Yrigoyen. Dice que el responsable de esto fue Yrigoyen, el fracaso, porque no sé si el primo o el hermano Martín Yrigoyen era medio capo. Era el hermano. El hermano. Pero además era el que comandaba. También Pero tenía dirección importante. Como que nunca puso todo lo que había que poner. Esas acusaciones de Yrigoyen son reiteradas. Lo mismo después cuando tomó los otros movimientos armados en los que participó ya el radicalismo como tal. Yrigoyen se abría. El que combatía era Alem. En esto puede ser el antecedente, para buscar un antecedente, de lo que nosotros conocemos como golpear y negociar. ¿Estás insinuando que hay un proto-bandorismo? Probablemente. ¿Será por las reuniones que tuvo con Pellegrini? ¿Será por las reuniones que tuvo con Sáenz Peña? Con después se Figueroa Alcorta. Un hombre de muchas reuniones. Sí. Un tipo, bueno, después hablaremos en su momento de Yrigoyen, un personaje muy interesante. Sin duda. Que Lilita Carrió imita mucho. El punto es que esto, si bien la Revolución del Parque fracasa militarmente, políticamente le asesta a Juárez Selman un golpe fenomenal que obliga a que su vicepresidente Carlos Pellegrini tome, durante los últimos 2 años de mandato, complete. En términos dialécticos, Javier, es un fracaso exitoso. Claro. Pero con la mano fundamental de Roca. Claro. Porque una de las figuras que se había destacado en la Revolución del Parque había sido el general Campos, un viejo mitrista, pero amigo de Roca, amigo de Roca, que paró la tropa ahí cuando tendría que haber avanzado, ¿no? Se frenó porque lo que quería Roca era fundamentalmente derrocar a Juárez Selman. Campos fue una figura funcional a eso, deteniendo el avance de la Revolución del Parque, pero al mismo tiempo frenar también ese movimiento que luego será la Unión Cívica Radical, del cual estaba al frente Alem, ¿no? Claro. Entonces Roca, por un lado, trataba, como vos bien decís, de asestar más un golpe político que definitivamente militar a Juárez Selman, donde Campos juega este rol de freno, y a su vez, ¿no?, regimentar cualquier posibilidad de avance o radicalización del movimiento de Alem, ¿no? Esa fue la estrategia de Roca. La crisis de 1890-91, 1890, que llevó a la renuncia de Juárez Selman, según pude leer hace unos años, la magnitud, salvando las distancias, era de bancarrota total. Es decir, muy similar al 2001 en el sentido de que la cesación de pagos, la imposibilidad de pagar la deuda externa, que ya era asfixiante,
la paralización de la obra Sí, pública. la timba financiera, la deuda, la emisión descontrolada. Juárez Selman servía a esa claque, ¿no?, de la timba y los negocios financieros a costa de los endeudamientos, con una economía que estaba sufriendo importantes efectos con eso. La respuesta de Pellegrini a esto otra vez refuta a Milei. Él fue el que fundó el Banco Nación y fundó la caja de conversión que hoy día es conocida como el Banco Central. Esta es la base de lo que nosotros entendemos, lo que Milei dice que es el rol de Roca, y en realidad termina siendo su número uno, que había sido esta idea de terminar con el Banco Central. La crisis de la política de Roca llevó a la formación del Banco Central. Dos datos discursivos antes de cerrar este bloque, pero me la dejaste picando como una pelota nueva. Cuando Juárez Selman entrega obras sanitarias a manos de un sindicato vinculado a la Baring Brothers, la gran corporación con la que Rivadavia tomó la deuda, que mostraba, ¿no?, los lazos ya de entrada con el imperialismo británico, Roca se opone a esa entrega de obras sanitarias y dice: a gusto de estar en la teoría que los gobiernos no saben administrar, todo gobierno sería inútil y vamos a terminar poniéndole bandera de remate al correo, al telégrafo, a los ferrocarriles, a la oficina de renta y hasta al ejército, decía Roca. Roca, Julio Argentino, Roca, no John Maynard Keynes. Esto refuta con todas las letras las expresiones afiebradas del presidente cuando coloca a Roca como la antítesis insuperable de la intervención estatal. Pero además Pellegrini también se oponía después, ¿no?, tarde, pero bueno, mostró su oposición a la entrega del ferrocarril también, ¿no?, a mano británica, y decía, bueno, eso fue un error, ¿no?, porque el ferrocarril en manos del Estado representaba el progreso. Esto lo decía también Carlos Pellegrini. Los próceres del presidente parece que en el mejor de los casos lo dejan como un hijo bastardo. Así terminamos el primer bloque de El Poeta y el Diván. Seguimos acá en El Poeta y el Diván, segundo bloque. Acordate nuestras redes sociales, @El Poeta y el Diván en Instagram y en Twitter, o ex, como quieras llamarlo, y el.poeta.i.el.diván en TikTok, que lo está haciendo bastante bien. Y si querés seguir apoyando, como ya hay, la otra vez dije centenares, pero hay algunos que están aportando con transferencia a canal.poeta.diván. Vamos remándola. Esto es todo a pulmón, un espacio de reflexión que es El Poeta y el Diván. Hemos liqueado, hemos dicho que la clase obrera, el movimiento obrero merece un programa aparte, pero quizás el gran protagonista, y que merece más una reflexión, porque en los manuales de historia se ve, es el papel del radicalismo en este periodo. Por supuesto, señor Javier de Fox, pero vamos a presentar una muy pequeña digresión en contra de la tiranía del tiempo que nos oprime. Es una particularidad, toda fuerza política, la historia tiene su particularidad, pero hay una particularidad en el radicalismo. El radicalismo no ha generado la cultura política, las narrativas míticas y, por ejemplo, la industria editorial y fílmica que ha generado el peronismo. El peronismo ha producido una subcultura con todas las letras en la Argentina. No ha sido el caso del radicalismo. El radicalismo, más bien, y hace ya mucho tiempo, está instituido en el imaginario popular como lo que hay. Lo que hay, ¿no?, lleno de miserias, y cuando el peronismo, ¿no?, bueno, se repliega, sufre crisis, se lo vota. Pero el radicalismo tiene una historia muy negra, muy oscura, repleta de miserias, y gracias a esa opacidad que ha sufrido por la tremenda potencia política y cultural que hace décadas arraigó el peronismo en la Argentina, parecería ser que las grandes responsabilidades históricas con las que el radicalismo carga en las miserias de este país, habría que buscarlas un poco más con lupa, o habría que hacer que trasciendan de la mano de los historiadores y los cientistas políticos. Vos decís que no existe esa mística en del
correligionario de Boina y comité, que se perdió. De ninguna manera, ya no, salvo, bueno, los exaltados que estén festejando alguna elección radical, pero si no, el peronismo ha logrado instituir narrativas míticas dominantes en la Argentina hace mucho tiempo, y el radicalismo se ha opacado, entre otras cosas, frente a eso. Pero este programa justamente quiere poner de manifiesto entonces, ¿no?, de qué se ha tratado la Unión Cívica Radical en la Argentina. Y lo que vos decías cuando terminamos el bloque anterior con esta suerte de fracaso exitoso de la Revolución del Parque, que dio lugar, ¿no?, a la caída de Juárez Celman, la asunción de Pellegrini, se produce un principio de acuerdo entre Roca y Mitre dentro de lo que era la Unión Cívica, ¿no?, que fue esta fuerza, digamos, polifacética que se levantó contra Juárez Celman y protagonizó la Revolución del Parque, y eso genera una enorme crisis, ¿no?, en el seno de lo que todavía no era el radicalismo, pero ya se estaba perfilando, porque un grupo de oligarcas lugareños de la época habían levantado la candidatura de Roca y Sáenz Peña, y Roca, con la habilidad Roca, con la habilidad que lo caracterizaba, levantó la candidatura del padre de Roca y Sáenz Peña, que era Luis Sáenz Peña. Eso hizo que el hijo, ¿no?, por amor al padre, renunciara, y Luis Sáenz Peña se impone en la presidencia del país. Bueno, esta crisis del acuerdo de Mitre con Roca genera entonces una división en el seno de la Unión Cívica, que da lugar a la fundación de la Unión Cívica Nacional con Mitre y la Unión Cívica Radical, que en ese momento estaba encabezada por Alem, y donde ya empezaba a tener, o había tenido, una participación destacada Hipólito Yrigoyen, que era el sobrino de Leandro Alem, ¿no?, que en realidad no se llamaba Leandro Alem, se llamaba Leandro Alem, pero como el padre de Alem había sido ahorcado, ¿no?, fue condenado porque se lo acusó de ser un mazorquero de Rosas, Alem había quedado como el hijo del ahorcado. Ese trauma hizo que por lo menos le cambiara una letra al apellido y pasara a llamarse Alem. ¿Puedo hacer una pastilla de las mías? Haga. Está el mito de que Leandro se llama Leandro Nicéforo Alem, y es falso. Él inventó la N porque tenía esa necesidad de poder diferenciarse. Bueno, eso usted como psicoanalista habrá... Sí, lo que pasa es que vamos a hacer un psicoanálisis de la memoria de Alem. Bueno, algunos se van a enojar, otros no sé si tanto, y se nos va más el tiempo. Se forma la Unión Cívica Radical entonces. ¿Cuál es una de las características, ¿no?, que guarda esta historia opacada, si se quiere, del radicalismo frente a toda la potencia mítica de narrativa que desplegó el peronismo a lo largo de tanto tiempo? Pues que el radicalismo, Javier, ha sido en los comienzos de su historia, y mucho después también, un movimiento que empuñó las armas. Un movimiento armado, que en ese contexto de guerras civiles, ¿no?, la falta todavía de un proyecto de unificación de la nación, veníamos de unitarios federales, la puja entre las oligarquías del denominado interior y lo que ya era como el centralismo porteño, o sea, Buenos Aires y todo. Bueno, había una tradición de guerra civil, y el radicalismo precisamente se constituyó como un movimiento armado. El primer gran alzamiento fue entonces en 1893. Bueno, esto sirve para que entender, cuando vos ahora decís, no, los piquetes, la huelga, la lucha en la calle, atraviesa toda la historia. De hecho, en un punto uno puede decir que en el 2001 se fue blandito porque se usaban solo gomeras. En un punto, en el sentido de un movimiento político. Se empuñaban las armas de fuego de la época, hubo represión, muertos, heridos, el radicalismo actuó como movimiento armado en algunas provincias. Yrigoyen ya estaba a cargo de un comité de Buenos Aires, ya se perfilaba como un líder político. Era comisario de Valvanera, era comisario político de Valvanera. Y tenía fricciones importantes con su tío Alem, ¿no? Porque, bueno, vos sabés que ellos provenían del Partido Autonomista de Alsina, que resistían a la capitalización de Buenos Aires como
¿no? En el centro del país, porque eso implicaba quitar la aduana, quitar, ¿no?, el poderío económico de Buenos Aires. Pero justamente primero bajo el gobierno de Avellaneda, Irigoyen había sido legislador y después con Roca fue diputado. Y esto fue algo que no tenía el consentimiento de Alem, porque Roca representaba justamente esa necesidad de capitalizar, ¿no?, a Buenos Aires y todo la oligarquía, la exclusión del voto democrático. Pero sin embargo Irigoyen le puso una ficha a Roca y fue diputado, ¿no?, con cierta predilección a Roca. Después apologistas de Irigoyen como Félix Luna dijeron, bueno, pero en definitiva su actuación fue de Lucía, Irigoyen se arrepintió de eso, se fue con una angustia, bueno, pero Alem e Irigoyen ya iban por camino distinto. En esto es importante entender geográficamente cómo era Buenos Aires, porque la parte urbana terminaba entre Porredón y Callao, lo que hoy es Porredón y Callao. Vos pasabas Porredón, pasabas Callao, ya eran las zonas más proletarias de alguna manera, o sea, Balvanera. Grandes extensiones de tierra. Eran las afueras, es decir, y el tema del comisario todavía era medio electo, así medio en tongo, pero era la autoridad, cumplía hasta roles de juez de paz. Irigoyen representaba una autoridad en los sectores de los orilleros, no quizás lo más profundo rural, pero sí los que eran los sectores más pobres. Exactamente, que son los que también después se van incorporando a la vida política y por los que el radicalismo, entre otras cosas, bregaba, ¿no? El programa del radicalismo, en definitiva, ¿cuál era? Frente a la tradición de la oligarquía, la exclusión del voto de miles de personas, ¿no?, la tiranía, el autoritarismo, bueno, ¿cuál era? Era el sufragio universal, ¿no? El voto democrático, con derecho a todos los que pudieran participar de él. Pero el radicalismo estaba expresando también una crisis en el seno de esta tradicional. El término oligarquía en otro programa lo vamos a revisar un poco, pero bueno, por convención del lenguaje utilicémoslo, ¿no? Nosotros hablamos en términos de clase. Pero bueno, digamos que los representantes de la clase dominante en ese momento, fundamentalmente, como vos lo decías antes, los grandes terratenientes, latifundistas, banqueros, comerciantes, etcétera, ¿no? Tenían, ¿no?, esta claque o este grupo político en el Estado que venían manejando la maquinaria estatal, ¿no?, de esta manera, excluyente, elitista, ¿no?, sin derecho al voto universal, solamente podían votar los personajes calificados, etcétera. Y el radicalismo venía a expresar una crisis en el seno de este grupo social dominante, que tenía problemas ya para seguir representando los intereses de la burguesía nativa e incluso de las alianzas con el imperialismo británico, porque como vos decías, importantes sectores de la población, producto de la inmigración, del crecimiento económico, del desarrollo, también pujaban por ser partícipes de la vida pública, de la vida política. El radicalismo quería expresar estos sectores, a la vez que un sector de la misma clase dominante advirtió que seguir gobernando en estos términos ya era imposible. El radicalismo, apoyado en esta convulsión política y social, se expresó como un movimiento armado contra Luis Peña en 1893, ¿sí? En algunas provincias, en Buenos Aires, en otras provincias, bueno, tomó comisarías, ¿no? Empuñó las armas, hubo represión, heridos, ¿no? Finalmente el movimiento fue desmantelado. Y luego eso, digamos, sentó un precedente de que el radicalismo, con tal de llevar adelante su programa del reclamo de sufragio universal, ¿sí?, tenía que recurrir a las armas. Primer movimiento armado del radicalismo, 1893. Bueno, hay una pregunta en esto. Hoy día uno entiende en términos generales que el radicalismo expresa a los sectores medios, a la clase media. Para 1890, 1900, ¿se puede hablar ya de una clase media? Podemos hablar de un sector social, sociológicamente se lo podría tildar así con alguna concesión, pero
podemos hablar de pequeña burguesía, pequeños propietarios, comerciantes, abogados, médicos, gente de profesión, pero también podemos hablar de hombres de terratenientes, de hombres de la oligarquía, ¿no? de representantes de intereses ingleses. Vos sabés que, por ejemplo, un viejo mitrista fue, ahora si no me traiciona la memoria, lo que sería el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Irigoyen, que fue Honorio Pueyrredón, Bueno. ¿no? Un hombre que bregaba permanentemente por los intereses del imperialismo. Bueno, un inglés, protagonista, ¿no? Fue este muchacho de Santa Fe, ¿cómo se llama? No, Aristóbulo del Valle, no, el otro. No, Lisandro de la Torre. Bueno, Lisandro de la Torre integró la Unión Cívica y la Unión Cívica Radical en sus comienzos, después rompió, era más alemista que Irigoyen. Pero era como representante de los pequeños productores. ¿Era estanciero o de los pequeños productores? Era estanciero, ¿no? El mediano, pequeño productor que defendía, ¿no? De ahí todo el tema del escándalo de los frigoríficos, después que defendía, sí, los intereses de los propietarios, ¿no? Rurales de Santa Fe, contra las matufias de los frigoríficos ingleses. Pero el quizás a nivel era un movimiento policlasista. Bien, claro. Hay que caracterizarlo así, no era un movimiento de clase media, es decir, o pequeño burgués. Puede ser que en la medida que se aleje de la capital, tuvo roles más. Tuvo gobernaciones en varias provincias. Pero más del terrateniente, del viejo caudillo. Bueno, a ver, una muestra cabal de esto. En el primer gobierno de Irigoyen no modificó la estructura del latifundio. Irigoyen mantuvo. Bajo Irigoyen el latifundio creció. ¿Sí? Bajo Irigoyen la propiedad latifundista creció. Irigoyen no fue con un programa de expropiación, ¿sí? en la estructura de la propiedad territorial en la Argentina. El latifundio creció, prolongó, digamos, las estadías de los arrendatarios, diciendo que se le tenía que dar un plazo de 2 años si tenía dificultades para pagar su arriendo o con la cosecha, pero no modificó la propiedad del latifundio. ¿Se puede decir que de alguna manera es, de alguna manera políticamente, la continuidad de los viejos caudillos federales? Bueno, él se presentaba, ¿no? Era una personalidad muy peculiar, Irigoyen, ¿no? Un hombre que era docente en la escuela normal para maestras, daba clases de historia, de instrucción cívica, de filosofía, ¿no? Escribía la doctrina de Krauss, y donaba su sueldo para una sociedad de beneficencia. Incluso lo hacía como profesor y lo hacía como presidente. Un tipo parco. No se le conocían, digamos, a diferencia de estos oligarcas del Jockey Club que vos escribías, no se le conocían escándalos en su vida personal. Tuvo varios hijos, muchos de ellos no reconocidos, o por lo menos no reconocidos inmediatamente, pero no era un hombre fastuoso. De tribuna tampoco. Bueno, la sensación que me da, ¿no? Quizá, ¿viste Carrió? Que aparece, desaparece y trata de dar alguna máxima. Siempre cuando leí la biografía esta de Gálvez, lo comparé con Carrió. ¿Viste? Carrió desaparece, aparece y con cierta autoridad. Depende de la comunicación que tenga con Dios. Yo creo que cuando Dios le dice que ella tiene que aparecer en escena, aparece con el crucifijo. Como rol dentro de un movimiento que trataba de conducirlo, regimentarlo. Bueno, hablando de la instancia que no es un movimiento ilícita, pero como cierta imitación de Irigoyen intervenía. Ella reivindica a Lenin, a Irigoyen, pero eso que vos decís es importante, porque el caso de Lilita, ¿no? Crucifijo, república, democracia, los fundamentos de la ley. Pero después rosquea con todo el mundo. Pero como todos los radicales, ¿no? Cuando la verba inflamada lo supera, reivindicando el carácter republicano, la democracia, el respeto sagrado a la ley, que es con lo que los radicales han inundado discursivamente a la historia permanentemente, no pueden dar cuenta de ninguna manera de lo que ha significado los movimientos armados en el seno del radicalismo. El radicalismo, en ese sentido, tiene un peso muerto en su historia, ¿sí? Que no pueden ya evitar, ¿no? Seguir oliendo el aroma de ese peso muerto. ¿Por qué?
Porque hubo otro levantamiento radical armado muy importante en 1905, durante el gobierno de Quintana, que otro representante de la oligarquía, que después falleció y fue sustituido por el vicepresidente Figueroa Alcorta, con quien se había reunido también Irigoyen para exigir el programa del sufragio universal. Y en 1905 también, ya Alem se había suicidado ya en 1896, ya Irigoyen había empezado a tomar más dirección. Creo que hay una famosa carta donde le pega a Irigoyen medio tangencialmente. Alem se muere con una angustia muy grande porque se sentía traicionado por Irigoyen, por más que después muchos historiadores lo intenten negar. Y en 1905 también, otro movimiento armado, otro levantamiento que fue reprimido muy fuerte, ¿no? En ese momento. Pero vos sabés, Javier, que aquí, y entonces tenemos ahí los dos primeros grandes movimientos armados del radicalismo, ¿no? Pero vos, después otro a principios de la década del 30, contra la concordancia, el gobierno del justo, el fraude, ¿no? Eso fue integrado por militares también. Es decir, que el radicalismo protagonizó tres grandes movimientos armados, ¿no? 1893, 1905 y principios de la década del 30. ¿Qué pasa con esa sangre derramada del radicalismo como movimiento armado? ¿Cómo es procesado hoy por la Unión Cívica Radical? ¿Qué es lo que pueden decir de esto? No hay forma de enjuagar esa sangre. Eso es lo que te quiero decir. No hay forma de enjuagar esa sangre. El radicalismo tiene un pasado de movimiento armado para llevar adelante el programa del sufragio universal. Programa que, por otra parte, tenía como exclusivo objetivo cumplir las tareas históricas de la democracia burguesa, ¿no? En el marco de la modernización, la participación popular, en el voto, ¿no? Conferente a los estados modernos, y un sector de la burguesía terrateniente, de la oligarquía, hasta el propio imperialismo inglés advierte la necesidad de esto, y es lo que le va a dar legitimidad a este movimiento, por el cual ahora sí, ya Roque Sáenz Peña, que había sido electo en 1910, después de la elección después de Quintana y Figueroa Alcorta, sanciona la reforma electoral. El radicalismo empieza a ganar en algunas provincias, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, e Irigoyen en 1916 asume como presidente. Una presidencia, se nos está acabando el tiempo, pero quiero dejar sentada muy breves cuestiones, una presidencia que, ¿no? Pasó a la historia como una presidencia de corte popular que le dio un lugar al movimiento obrero, y una presidencia teñida de sangre contra el movimiento obrero. Ahí tenemos la Semana Trágica en los talleres Bacena, ahí tenemos la represión y la masacre a la Patagonia Rebelde, a la llamada Patagonia Rebelde. Vean la película, si no la vieron, lean el libro de Osvaldo Bayer sobre la Patagonia Rebelde, cuando se masacran a los obreros, y el juez Viñas en Santa Cruz se entrevista con Irigoyen y le dice: por favor, bríndeme todos los testimonios que usted tiene para procesar a los responsables de esto. ¿Qué le responde Irigoyen? De ninguna manera puedo hacerlo porque esto acarrearía el desprestigio de las Fuerzas Armadas y no podemos quebrar la fe del pueblo en las instituciones. Este era Hipólito Yrigoyen. La elección de Irigoyen se puede decir que consagró el programa histórico del radicalismo, pero también significó su agotamiento. ¿Por qué? Porque empezó también esta idea de la república y la democracia, para garantizarla y desarrollarla, significaba también atacar y derrotar a la clase obrera que se está organizando por otro canal. Sobre la base de lo que hoy conoceríamos como el populismo, ¿no? Es decir, palo y zanahoria. Pero también hay que plantearlo, había ya en ese momento una poderosa organización obrera, ¿no? Conocida como la tendencia sindicalista, que planteaban, sobre todo en la Federación Obrera Marítima, ¿no? Que planteaban reformas, sí, pero con total autonomía de cualquier formación en partidos políticos y mucho menos de perspectivas revolucionarias, ¿no? Bueno, Irigoyen se apoyó en ellos. Hasta la vez que se apoyó en ellos, reprimió, masacró y se fue manchado de sangre obrera. Este era Hipólito Yrigoyen. Canal.poeta.divan, si querés ayudarnos, @el poeta del diván en Instagram y en Next, el.poeta.i.el.divan en Instagram. Vamos al tercer bloque a tratar de sacar unas conclusiones. El poeta del diván. Seguimos acá en el Poeta del Diván. Séptimo programa, un logro. Un triunfo. Un triunfo. Resistimos hasta aquí.
con uno de los programas que eran originalmente pensados, pero después, bueno, la lucha de clases nos llevó también a opinar sobre temas más coyunturales. Y hemos presentado 2 ideas en los primeros 2 bloques. El mito de la Argentina potencia, Roca antiestado, hemos tratado de mostrarlo como falso. Y hemos tratado de mostrar las características o el agotamiento o lo que perdió el radicalismo, lo veremos, de su origen, en su fundación. Y me parece que estos 2 elementos debemos reflexionarlo en el último periodo, que nobleza obliga deben ser en los últimos 40 años. Se habla mucho de la nueva etapa, los 40 años, y se está construyendo un nuevo mito en torno a esto. Me parece que en función de eso debemos como avanzar en esta idea. Sí, lo que pasa es que el radicalismo ha quedado posicionado, según su autopercepción, como el paladín, el custodio o el reservorio de los verdaderos fundamentos de la democracia. Eso históricamente, ¿no? Desde el reclamo del sufragio universal, que insisto, concitaba un movimiento de orden policlasista con importantes sectores de la clase dominante, porque el radicalismo no se puede reducir a una expresión de clase media o de pequeña burguesía, ni mucho menos, y hasta el día de hoy trata de mantener esa herencia, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ha significado en esta perspectiva el fenómeno del alfonsinismo? Bien, ¿no? Que cabe destacar que el alfonsinismo no era la ala más conservadora dentro del radicalismo, número 1, me parece. No, bueno, Alfonsín, claro, se había posicionado como la renovación política contra Balbín, ¿no? Y bueno, finalmente encarnó, representó las expectativas y las ilusiones en el retorno de la democracia postdictadura, de volver a sentar a la Argentina, ¿no? Sobre las bases de la república, ¿no? La organización democrática y el respeto a la voluntad popular. Lo que en un punto representa una negación del origen del radicalismo. ¿En qué sentido? Gran parte del voto alfonsinista es una negación a la idea de un regreso de Montonero, del peronismo armado, este punto. Es decir, un radicalismo que nació con intentos de insurrecciones populares, para llamarlo de alguna manera, en la nueva etapa, en el periodo moderno de la democracia burguesa argentina, triunfa como oposición, por más que el peronismo haya presentado uno de sus elementos más conservadores, como Luder, triunfa porque la sensación popular de la población argentina era que el peronismo tenía un componente revolucionario, armado, etcétera, etcétera, y el radicalismo, Alfonsín representaba cierta normalidad republicana, democrática. Una vez más tratando de archivar los puntos más oscuros y nefastos de su historia. 310 intendentes bajo la dictadura, ¿no? Y lo que ya representaban, ¿no? Los próceres radicales en su haber. Por ejemplo, Arturo Frondizi, ¿no? Responsable de la entrega del petróleo, del plan represivo Conintes, ¿no? Y además un hombre, por supuesto, de una inteligencia política innegable, pero un hombre que fue contra, ¿no? Los juicios a la Junta, porque Arturo Frondizi escribió un libro sobre el ejército y los militares en el país, en el que el Frondizi reclamaba la absoluta impunidad para los cabecillas de la dictadura. Este era Arturo Frondizi, hoy también venerado como un prócer. Pero esto es importante, Javier, porque así como decíamos sobre la potencia narrativa de los mitos del peronismo, al cual ya nos dedicaremos de lleno en otro programa, los mitos del radicalismo, vos sabés que hoy por hoy son pergeñados básicamente, salvando excepciones, por ejemplo el caso de Milei, ¿no? Que él dice que le tira dardos a la figura de Alfonsín, o le pega un muñeco de Alfonsín, esas cosas que el presidente suele hacer en sus desorganizaciones conductuales. Vos y tu diplomacia. Claro, salvo eso, y porque después nos cancelan, pero salvo eso,
Después, los radicales y los peronistas han cerrado filas en torno a determinada sacralidad de las figuras del radicalismo. Un caso ha sido Frondizi, ¿no? Pero el otro ha sido el mismo Alfonsín, porque el kirchnerismo también, ¿no?, ha contribuido a solventar el mito del alfonsinismo como ese líder republicano, democrático, frente al cual el peronismo se debería una suerte de autocrítica por los boicots que le generó. Pero en su etapa final, me parece. Sí, digo, es ese kirchnerismo que, con su política de cooptación a los organismos de derechos humanos, ¿no?, empezó a tratar de capitalizar algunas páginas del alfonsinismo. En esto, el progresismo, esa vertiente del peronismo progresista que encarna todavía el kirchnerismo, ¿no?, trató de unificarse con esa lectura del alfonsinismo. A tal punto, Javier, que el alfonsinismo es hoy por hoy un territorio de disputa entre el kirchnerismo y el radicalismo, ¿no? Porque el radicalismo dice, no, ustedes ningunearon a Alfonsín cuando Kirchner dijo que nunca hubo un presidente que había pedido perdón por los crímenes del Estado y cambiaron el prólogo del nunca más, ¿no? Y el kirchnerismo dice, no, nos sentimos aunados con determinadas líneas de Alfonsín. Bueno, ¿por qué? Porque el mito de Alfonsín, ¿no?, el mito de Alfonsín como el padre de la democracia, hoy por hoy, para estos sectores de la vida política argentina, bueno, representa una manera de reescribir la historia, pero que finalmente lo aúna en sus intereses, ¿no? Y que era lo que decíamos nosotros en el programa que hicimos dedicado a la dictadura cívico-militar del 76, cuando precisamente señalábamos que no se trata de que en esta democracia existen asignaturas pendientes desde la lógica de esta democracia, ¿no? Una lógica dividida impiadosamente en clases sociales, bajo el dominio capitalista, donde radicales y peronistas, con todos sus matices y diferencias, servían los mismos intereses, sino una necesidad furibunda que nosotros entendemos de superar este estado de cosas hacia otro tipo de sociedad, lo cual también implica transformar este concepto de democracia, ¿no? Pero lo que nobleza obliga es todo un ángulo en el cual el mileísmo, si se puede decir como tal, ha avanzado a criticar al propio Estado y la democracia capitalista. ¿Por qué? Porque los fundadores de esta idea del puntero peronista, y que ahora incluso hay un ataque a las organizaciones sociales, muy fuerte, fue fundado esta idea del punterismo, de meterlo a laburar en el Estado, por el propio radicalismo con la asunción de Irigoyen. Es decir, el enquistamiento, la dependencia del Estado como partido fue inaugurado por la UCR y fue continuado por el peronismo, y que nos plantea, y que es lo que significa, lo que esa corrupción, esa matriz corrupta, para decirlo de alguna manera, al mileísmo le da oxígeno para criticar al Estado como tal, por supuesto, usándolo como excusa para después atacar al conjunto del Estado y todos los derechos logrados, todas las reivindicaciones, todas las victorias de los sectores populares, para del rol del Estado en términos capitalistas, para darle derecho, garantizarle derechos. Sí, eso, digamos, es importante porque, bueno, el radicalismo y el peronismo, incluso para esa buena parte de la sociedad que sin identificarse estrictamente con ellos los ha votado en varias ocasiones, están manchados de distinta manera por la corrupción. Pero ahí hay un punto, por la corrupción entendida como esa corrupción que se supone tiene que ser, bueno, abolida dentro de los marcos del actual estado de cosas, ¿no? Es decir, ¿de qué se los acusa en las grandes masas al radicalismo y al peronismo? Bueno, claro, de prenderse siempre con los vicios de la política, de la corrupción, del clientelismo, ¿no? En definitiva todos roban, bla, bla, pero no se llega a la conclusión de fondo, que es efectivamente en términos de qué intereses de clase se han dedicado a servir, ¿no? Lo estamos viendo permanentemente. Digo, el radicalismo ha tenido responsabilidades históricas innegables frente a los canales nefastos por los que condujo el país. Digo, Alfonsín, obediencia debida, punto final, ¿no? La hiperinflación, ¿sí? Pacto de Olivos. El pacto de Olivos. El pacto de Olivos entre Alfonsín y Menem
convalidó la entrega más absoluta de los recursos naturales en este país, impidiendo que el Estado pueda declarar en materia de interés estratégico a los recursos de este país que han quedado rifados a las ligas de gobernadores de turno y los intereses extranjeros. No podemos hacer aquí lo que hace Bolivia o lo que hace Chile todavía, porque la Constitución, gracias al pacto de Alfonsín y Menem, entre otras cosas, lo impide, ¿no? Además de habilitar la reelección de Menem, bueno, está bien. Pero vos fijate las responsabilidades con las que el radicalismo carga. Bueno, después, ¿qué tenemos? De la Rúa, 2001, huelgan las palabras, ¿no? Y luego todo el soporte, la infraestructura política y material que el radicalismo prestó para que Macri sea gobierno en la Argentina. Bueno, pero ahí haces un salto interesante. Pero fíjate las responsabilidades históricas con las que carga la Unión Cívica Radical. Esta suerte de hilo común entre el funcionamiento del radicalismo y del peronismo en relación al Estado, como su dependencia, el punterismo, corrupción, de lo que se conoce como la democracia, tuvo un punto de quiebre en el 2001 y el primer gobierno kirchnerista. ¿En qué sentido lo digo? En que ante la bancarrota del 2001, similar a la de Juárez-Selman, que abrió en un punto una serie de intentos insurreccionales en su momento el radicalismo, la rebelión del 2001 abrió un periodo de crisis del Estado capitalista que el resultado fue, hechos históricos, más allá de la lectura que uno puede hacer posteriores, de una modificación del kirchnerismo en un intento de acoplar, de ganar, de cooptar a estos movimientos que en el 2001 habían logrado desestabilizar el sistema capitalista. Movimientos piqueteros, asamblearios, organizaciones y que uno observa que estudiantil. Y que uno observa que en la medida en que se logró supuestamente cierta estabilización de la democracia burguesa, ahí es donde fue tomando más fuerza la figura de Alfonsín. Bueno, una resignificación, exactamente lo que vos decís, una resignificación de la vuelta a los orígenes, de la vuelta al padre fundacional, de nuestra joven democracia postdictadura, cuando en realidad el alfonsinismo, como vos bien expresás, vino a demostrar la imposibilidad de un desarrollo independiente, concreto, real de la Argentina hacia una superación de los grandes límites históricos que la Argentina tiene. El alfonsinismo vino a expresar ese fracaso. Entonces, bueno, es decir, acá nosotros estamos tratando de trazar una visión de conjunto de lo que ha significado la Unión Cívica Radical para la historia de este país. A tal punto, Javier, que todavía hoy tenemos que lidiar, ¿no?, con los personeros vigentes del radicalismo. ¿Quién cogobierna con Milei? Vamos a decirlo con todas las letras. ¿Quiénes entregaron la Universidad de Buenos Aires? Bueno. ¿Quiénes pactaron con Milei para que a cambio de votar la ley bases, el gobierno de la Libertad Avanza, ¿no?, le asegure las cajas a la camarilla radical en la UBA, quebrando toda posibilidad de lucha por el salario docente, dejando intacto el salario y dando, ¿no?, la pelota de dinero que nosotros jocosamente dijimos en el video de TikTok 3 empanadas, pero bueno, como bien nos señalaba un amigo muy importante aquí para el tema del soporte técnico, bueno, no, ojo con las 3 empanadas porque para la pelota de las cajas radicales en la UBA es importante. Sí, para la pelota de guita en la caja radical de la UBA es importante, pero a nivel del presupuesto nacional nos deja fuera los salarios, ¿no? Negociamos solo la caja de gasto de mantenimiento, dejemos fuera los salarios. Y personajes como De Loredo, por ejemplo, o Cornejo, el actual gobernador de Mendoza, o Martín Lustó, ¿no? Es decir, todos estos personajes hoy por hoy están permanentemente, ¿no?, negociando o alimentando las políticas de Javier Milei. Por más que Martín Lustó juegue a el radical díscolo que viene a cuestionar el fundamento de la ley base, pero escúchame, si es el socio político de Jacobiti, vicerrector de la UBA, capo de la Franja Morada, y que ahora también, que ya votó la ley base y ahora hay que ver si Lustó la vota en el Senado o vuelve con modificaciones a diputados, siempre y cuando se puedan dejar intactos los peores puntos de esta ley base, ¿no? Liquidar jubilaciones, reforma laboral flexibilizadora, facilitaciones para las grandes inversiones que vengan y se saquen todo. Bueno, eso están negociando, eso es el radicalismo. Pero, me parece que ahí está la clave. Porque lo que se entiende como democracia normal, para decirlo de alguna manera, que a mi entender
la irrupción de Milei confirma que la crisis abierta en 2001 no se ha cerrado porque no se ha podido normalizar. Vos tenés mi misma edad y calculo que habrás seguido los resultados electorales de Me gustaría tener la misma edad, pero de ya los, no. de los 80, de los 80-90. Uno veía que las elecciones del 83 y las siguientes eran 50% fulano, 48% mengano, en esta que muchas veces el radicalismo habla de la idea de los dos grandes partidos. ¿A qué me refiero? A que el radicalismo y el peronismo también, en esta mayoría de alternancia, se ha roto, pero el intento, porque en primer lugar porque han cumplido su rol histórico, y su subsistencia está íntimamente atada a su ligación y su dependencia con el Estado. Es una subsistencia regresiva totalmente. Y esta subsistencia tiene que ver con los acuerdos de turno. Bueno, exactamente. Vos hablaste de la uva, y es es como la muestra, para muestra vale un botón, dicen. Sí, sobre un montón. La subsistencia de la franja morada y todos sus nombres y con Jacobite a la cabeza Vicerrector de la uva. Ha ocurrido a partir de los acuerdos rosqueros a lo Irigoyen, es decir, no es que han roto con los principios radicales, y esto se refleja a nivel nacional. Es decir, el radical, como también el Partido Socialista de los últimos 40, 50 años también, su existencia depende íntimamente de su vínculo con el Estado, con personeros específicos en la cual están a la orden o al servicio en espíritu mercenario con tal o cual política. Sí, no, totalmente de acuerdo, pero quería señalarte esto también que es importante en el seno de la historia del radicalismo, que justamente es esa contrapartida discursiva, como ellos se presentan históricamente, pero tomando lo que vos decís para seguir encubriendo y justificando, ¿no?, su estatuto de puñado de bandidos dependientes de los beneficios estatales y además desde ya servir los mismos intereses que están saqueando y liquidando el país, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El radicalismo, para sostener hoy de manera lo más fuerte posible esta subsistencia nefasta que tanto dolor nos sigue costando aquí en la Argentina, el radicalismo se ha presentado siempre como una víctima de las grandes embestidas tiránicas, militares y peronistas y de distintas fuerzas políticas en la historia, lo cual tiene un dejo de verdad. Digo, en el gobierno de Irigoyen, los mismos radicales antipersonalistas que surgieron contra el propio Irigoyen, el golpe de Estado que le dio Uriburu para culminar su segundo gobierno, los levantamientos de la propia oligarquía, vos sabés que Irigoyen, pero además también en el seno de su partido, vos sabés que en la primera presidencia de Irigoyen, pero también durante el interregno radical de Marcelo T. Alvear, no hay que olvidarse, a Marcelo T. Alvear lo designa Irigoyen, y vos sabés que lo dice su apologista Félix Luna en la biografía sobre Irigoyen, poco antes de morir, Irigoyen seguía diciendo hay que apoyarlo a Marcelo. Poco antes de morir, Irigoyen seguía apostando por un conservador rancio como Alvear. Irigoyen sufrió embestidas, difamaciones, persecuciones, levantamientos, finalmente el golpe de Estado, ¿no? De la misma manera que también Frondizi sufrió las embestidas militares, de la misma manera que también han derrocado a Arturo Illia, que sería un personaje en otro momento quizás para dedicar un espacio, y bueno, Alfonsín, los levantamientos cara pintada, ¿no? Bueno. Es decir, el radicalismo ha sufrido importantes boicots y embestidas históricas, pero la pregunta sería si eso lo exime de la radiografía que nosotros estamos tratando de evidenciar respecto a cuáles son los intereses genuinos que ha servido siempre. Bueno, ahí está el punto. Este es el tema. Porque estos intentos golpistas de irigoyenismo, Frondizi, Illia, en realidad me parece que muestran su agotamiento histórico como un elemento de transformación de la realidad. Y que como cualquier proceso que no se realiza, se termina pudriendo o sobrevive por medio de la negociación y la integración al Estado. Creo que eso es lo que ha ocurrido y creo que esa es la realidad en la cual asistimos. ¿Alguna reflexión final? ¿O tenés todavía hilo? Como dice la canción, sin radicales, sin peronistas vamos a vivir mejor. Baila hinchada, baila sobre el tablón, sin radicales, sin peronistas vamos a vivir mejor, pero bueno...
rebelión de las bases sindicales, Piquete y Cacerola, la lucha es una sola. Esperamos haber contribuido en este programa a compartir, a nuestro juicio, reflexiones necesarias sobre nuestro pasado, nuestro presente y también pensar cómo proyectamos nuestro futuro. Próximamente, dos elementos que faltan. El primero ya lo hemos charlado, que es el tema del peronismo. Creo que debemos ver mucho el origen del peronismo y quién es peronista, quién no es peronista, esa gran discusión. Es el peronismo, la ontología del peronismo. Claro, que ahora Guillermo Moreno trata de... ¿Cómo hacer eso en una hora? Ahí tenemos que ver si por ahí nos pasamos un poquito. Y después, por supuesto, algo que... ¿hace cuánto lo leo? Las 3 historias del movimiento obrero, son 3, 4 que hemos leído nosotros juntos. Pero depende de quién lo estés tomando, de Julio Godio, de quién lo estás tomando. De Godio, Matsushita historia del momento obrero, sí, bueno. Y la del sindicalista es... Bueno, hay un montón de bibliografías. Tenemos varias, escritas por el PC, por anarquistas. Bueno, lo que, a diferencia del radicalismo que vos planteabas hace unos minutos... Jacinto O'Donnell del socialismo. Lo que planteabas hace unos minutos, hay mucho más literatura y merece un análisis mucho más específico. Avanzaremos en eso, algunas aproximaciones... por supuesto el peronismo. Acordate, séptimo programa. Este fue el séptimo programa. Un gran logro acá en Hugo Estudios. Nico Risman, Lalo Limón hoy se tomó vacaciones por el laburo. Redes sociales, el poeta del diván, el.poeta.i.el.diván en TikTok. Si querés aportarnos, canal.poeta.diván. Muchas gracias, suscribite, recomendá, difundí el poeta del diván. Gracias.